Olmos, nuestro colega periodista, ha presentado una investigación con el equipo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y esta investigación de Raúl Olmos es muy importante porque nos habla de lo que desde, digámoslo así, siempre ha conocido el propio sistema mexicano con sus métodos y mecanismos de inteligencia, en pocas palabras. Raúl Olmos, te agradezco muchísimo que nos tomes esta comunicación para hablar precisamente de esto que has investigado y que nos conduce precisamente a una figura como la de Romero de Champs. Buenos días y bienvenido, Raúl. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carmen. Un gusto saludarte. Como siempre, gracias. Cuéntanos de qué va esta investigación, qué lograste descubrir y los hallazgos que se publican. Bueno, la investigación que se publica estos días, ayer en el diario Reforma, es una revisión que hice de un expediente que realizó la policía, la llamada Policía Política de México, la Dirección Federal de Seguridad en la época en la que esta funcionaba, y lo que me doy cuenta es que es un expediente voluminoso, pero además un expediente rico en detalles de presuntas irregularidades en que incurría Romero Deschamps desde hace más de 40 años. Desde su juventud, este personaje, según los expedientes, pues logró su ascenso en el sindicato petrolero a base de golpizas, a base de amenazas a los disidentes, a base de presiones, dicen los testigos, los denunciantes, venta de plazas, venta de combustible robado en pipas de doble fondo, es decir, una serie de irregularidades e ilícitos en los que incurrió y que en algún momento hubo complicidad plena de las autoridades. De hecho, el relato, la historia que yo la inicio con un relato que ilustra muy bien cómo el señor tenía pues la protección de las autoridades. El señor tenía de alguna forma protección policial, y el relato lo inicio con un disidente que es secuestrado a petición expresa de este dirigente sindical, una golpiza que le dan al disidente tratando de obtener información de más disidentes para tratar de pues de disuadir a los que se oponían a su labor como líder sindical. Esto ocurrió en la anécdota que cuento en 1982, y según queda en los expedientes asentados, los propios policías decían que pues habían intervenido porque el señor tenía fuero y lo tenían que proteger. Entonces habían intervenido para tratar de obtener información de cómo operaban los disidentes en ese momento en el sindicato petrolero para darle un servicio a Romero Deschamps. Es decir, plenamente lo dicen en el expediente, un expediente recabado por la Dirección Federal de Seguridad. Ellos realizaban una labor de servicio pleno y abierto a favor de Romero Deschamps en ese momento, un dirigente que apenas estaba en ascenso en el sindicato petrolero, pero que ya tenía mucho poder, Carmen. ¿De cuándo a cuándo la investigación, estos hechos, bueno, sí son hechos que marcan la biografía de Romero Deschamps con estas conductas que estás mencionando? ¿En qué periodo es el que se pudo revisar? Bueno, el periodo que abarca es de 1978, que son los primeros expedientes que hablan de él, y en 1978 ya se hablaba de cómo se realizaban desvío de recursos del sindicato petrolero para su beneficio, y ya se mencionaban desde entonces denuncias muy concretas de irregularidades o ilícitos en los que estaría incurriendo o habría incurrido Romero Deschamps desde su función como líder petrolero, pero además como legislador, porque luego fue diputado federal. Esto es desde 1978, y los otros expedientes van hasta mediados de la década de los 80, 1985. En distintos momentos de estos expedientes se hace referencia a denuncias presentadas tanto por los disidentes como por personas agraviadas por los abusos de Romero Deschamps, y curiosamente ninguna de esas denuncias prosperó, ¿no? Entonces, cuando dicen denuncien, que no solamente queden dichos, pues desgraciadamente, según que se revelen estos documentos, las denuncias jamás prosperaban porque había de alguna forma un manto de protección e impunidad
que cubría a este personaje y que desgraciadamente lo siguió cubriendo durante varios sexenios más. Fue más allá de 1985, que te digo yo que es el último expediente o documento que aparece en lo que yo revisé, del 78 al 85, relata el ascenso, el oscuro ascenso de Romero Deschamps, y que, bueno, pues ya sabemos que se vino a fortalecer en sexenios posteriores, con Salinas de Gortari, con Zedillo, con Fox, con Calderón, con Enrique Peña Nieto. Desgraciadamente, ese manto de impunidad se extendió durante muchos sexenios. Sin la menor duda, bueno, pues acabamos de hablar con Alejandro Gertz Manero hace un momento y mencionamos tu investigación y bueno, desde luego el nuevo fiscal de la República pues ha dicho que bueno, es una obligación al final de cuentas revisar los casos de denuncias presentadas. Veremos si llega hasta esos años la revisión, porque no sabemos también si en años más recientes debe haber también denuncias de este y otros tipos que deban ser ahora, bueno, en este nuevo contexto, recuperadas e investigadas, por supuesto. Claro, y esta información, que aunque es histórica, yo creo que puede ser como antecedente y pero por supuesto de investigaciones que estén vigentes o que hayan realizado en forma más reciente disidentes del sindicato petrolero, que lo hay, que lo han venido señalando reiteradamente las acusaciones contra Romero Deschamps, el mal manejo de recursos del que se le acusa. Y bueno, hay el dato más relevante que me parece de esta investigación es que desde el año por lo menos 79, hace casi 40 años, se le señalaba a Romero Deschamps como haber estado involucrado en el saqueo de combustible de la refinería de Azcapotzalco. Supuestamente el combustible era sustraído en pipas con doble fondo y estas pipas supuestamente pertenecían, según las acusaciones documentadas y que están en el expediente de la Dirección Federal de Seguridad, las pipas pertenecían a Romero Deschamps. Me parece que es un dato que no es menor y que tendrá que la autoridad remitirse a esa época para hacer una verificación, no acusando en ese momento, pero sí como sustento de las acusaciones actuales, ¿no? Sin la menor duda. Pues Raúl Olmos, seguiremos hablando, si me lo permites. Te agradezco muchísimo que nos tomes la llamada y compartas con este espacio de Noticias en Vivo lo que has investigado y lo que se está publicando en estas horas. Gracias, Raúl, un abrazo. Igualmente, Carmen. Gracias y buenos días al colega Raúl Olmos con esta muy importante investigación en torno a este personaje que es clave, sin duda, pues tristemente en la historia de México de estas maneras.